Vamos a construir el azimut y altitud de las sombras solares en una pequeña casa que puede tener forma, por ejemplo, de dos prismas. Entonces, proyectamos el prisma, que es un saliente, y tenemos, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, aquí una puerta. Correspondería aquí, ya no hago las discontinuas. Tenemos en sistema diédrico esto y lo dibujamos en 3 dimensiones. Entonces tenemos, por ejemplo, en axonometría mediante paralelas, dibujamos el prisma. Vamos a hacer, por ejemplo, el prisma este que venga por aquí. Bueno, la puerta ya no se ve. Si eso, podemos poner otra por otro lado. Por ejemplo, ponemos una puerta aquí. Bueno, tenemos esa figura en planta y alzado. Ya no hacemos detrás lo que aparece ahí. Y decimos que, por ejemplo, el Sol proyecta este punto, su sombra, por ejemplo, aquí. Eso quiere decir que la sombra de esta vertical, si bajamos por aquí una vertical, pues será esto, ya que el plano que contiene esa recta, pues corta este plano vertical según otra recta vertical, porque dos planos verticales se cortan según una vertical. Por tanto, el rayo de Sol sigue esta dirección y su proyección sigue esta. Eso quiere decir que un punto, pues una pequeña esfera y una varilla de cierta altura, podría ser un árbol, por ejemplo, pues sigue esta dirección. El tronco se sombrea según esta dirección y el rayo según esta. La intersección de las dos nos da la sombra de la figura. Bueno, pues según eso vamos a calcular las sombras. Este punto, su sombra es esta, este es el mismo por estar en la casa, por tanto la sombra de este segmento será esto. Y la sombra de todo este rectángulo pues es todo esto. Hacemos lo mismo por aquí, hacemos lo mismo por aquí, cae aquí detrás. Luego, paralela a esta, se nos solapa con el dibujo, bueno, paralela a esta con la misma dimensión, y luego a partir de la base de esto, pues habría que unir con esto, a partir de este punto paralela a esta. Entonces tendríamos esto, que cae en la intersección de la dirección del rayo con la dirección de la sombra de una vertical, que es esta, paralela a esta con la misma dimensión, ya tendríamos ahí la sombra. Si lo hacemos aquí, necesitamos la dirección del rayo en planta y la dirección del rayo en el alzado. Entonces hacemos la dirección en alzado y en planta. Viene por aquí, corta aquí. Entonces levantamos este punto y donde corte aquí, ahí tenemos ya la sombra. Esto es un entrante, entonces sigue esta dirección, corta aquí, levantamos una vertical, sigue esta dirección, corta aquí y horizontal. Bueno, tenemos ya entonces la sombra de la casa. Y por último, la dirección esta y la dirección esta. Aquí corta aquí, eso quiere decir que bajamos una vertical y la sombra será esta. Y por detrás será esta. Ya no la continuamos, nos quedamos solo con la parte aquí en planta y sombreamos. Entonces tenemos la sombra en planta y alzado, es esta. Y la sombra aquí es esto. Entonces aquí tenemos esto. Y aquí pues ya nada, porque queda visto desde arriba, o sea que ya no se ve nada. Y esto todo por detrás en sombra. Continuaría si no existiera este plano, pues habría que hacer una paralela por aquí, y en el momento en que corte esto por aquí, vendría por aquí. Hasta aquí, paralela, aquí, paralela. Bueno, esa sería la sombra. O sea que esto es lo que tiene sombra. Y aquí queda esto en sombra, ahí no llega la luz. Y ahora aquí una paralela a esta. Bueno, no quería yo meterme encima, pero bueno, se entiende. Y por último aquí decíamos también dirección del rayo por aquí, dirección del espacio por aquí. Lo pongo más abajo para que se vea, donde corta aquí vertical y esto.
Bueno, ahí tenemos la sombra de la puerta. Bueno, pues vamos a hacer, por ejemplo, que la dirección esta sea la dirección de la casa, la dirección norte-sur, la que abarca la rosa de los vientos, norte-sur. Bueno, entonces tenemos que esta dirección es la norte-sur. Bueno, según eso tenemos que la dirección que proyecta la sombra es esta, por lo tanto podremos poner, si nos aclara más, aquí la dirección norte-sur y tenemos este ángulo. Este ángulo es el azimut, mientras que este ángulo, el que forma el rayo de sol y su proyección sobre el suelo, es la altitud. Bueno, pues tenemos ya los dos ángulos visto aquí en planta. Aquí se ve claramente, tenemos por ejemplo el arbolillo que proyecta su sombra aquí. Entonces directamente la sombra de este punto es esto, y la sombra de la parte superior del árbol será esto. Y la sombra del tronco pues será todo esto. Bueno, pues como decíamos, el azimut es el ángulo que forma respecto a la línea norte-sur. La sombra de una vertical pues nos da realmente ese ángulo, mientras que la altitud es el ángulo que forma la dirección del rayo con su proyección sobre el suelo, que es esto. Bueno, pues visto aquí tenemos aquí la dirección norte-sur, ya en diédrico, tenemos aquí el ángulo azimut, se puede poner con Z o con C, y luego la altitud lo único que hay que hacer es abatir el rayo. Entonces tenemos que el rayo está aquí, pasa por este punto a esta altura. Entonces si quiero hago aquí un pequeño abatimiento, una perpendicular respecto a esta línea. Cojo la altura esta que llamaré h1, la pongo aquí, h1. Y ahora sé que realmente esto viene por aquí, si lo continúo, hasta aquí. Entonces vendría por aquí exactamente hasta aquí. Por tanto, ya está abatido el triángulo que me define el rayo de luz y su proyección sobre el suelo, y por tanto esta es la altitud, este ángulo. Bueno, tenemos ahí ya los dos ángulos. También podría hacerlo en cualquier lado. Si por ejemplo cojo un segmento aquí, si resulta más fácil, como si fuera una farola, y tengo aquí su proyección en planta, pues tengo que la sombra de la farola es esta esfera, siguen los rayos de luz por aquí y sigue esta la dirección por aquí. Entonces cojo este punto, cojo este, aquí habría que calcular la esfera, vamos a pensar solo en un punto para que resulte más sencillo. Las tangentes al cilindro circunscrito a la esfera me determinan ahí la intersección de las dos, la sombra de la esfera, ¿no? Bueno, pues tenemos que realmente, si cogemos el centro de la esfera, pues sería su sombra aquí, el punto medio de... Entonces aquí también bajaríamos y sería este. Tenemos ese punto en planta y en alzada. Bueno, pues tenemos que la línea norte-sur es esta. Entonces el azimut es directamente este ángulo. Mientras que la altitud, cojo esta altura, ahora la llamo h2, la coloco hacia aquí o hacia aquí parece ortogonal, parece que no me estorba las letras, cojo esta medida, la coloco aquí, y entonces uno con esto. Bueno, pues tengo que esta es, en realidad, el rayo abatido. Pues he cogido este rayo, que tenía su altura aquí, lo uno con esto y lo abato. Por tanto, este es el ángulo que forma alfa, es el ángulo que forma el rayo con su proyección sobre el suelo, que es la altitud del Sol, que es la altura a la que está el Sol respecto al plano del suelo, no es otra cosa. Bueno, pues ahí estaría explicado con un ejemplo muy sencillito esos dos parámetros de localización del Sol, tanto la dirección por el suelo, definido por el azimut, como la altura a la que está respecto al plano donde nos apoyamos.